Dicen que en Roma el hombre nacía dos veces, la primera del vientre de su madre y la segunda del fuego del entrenamiento militar. Pero nadie le preparó para lo que se siente la primera vez que le gritan que ya no es un hombre, que desde ahora es propiedad del imperio. Aquel amanecer maldito, en una provincia polvorienta a las afueras de Capua, fue cuando él dejó de ser Marco. Fue cuando su carne empezó a pudrirse para dar lugar al hierro. Si tan solo alguien le hubiese advertido que lo más peligroso no era la guerra, sino sobrevivir a lo que Roma llamaba rutina. El cuerno sonó antes de que el sol tocara el cielo. No había gallos, solo el rechinar del metal al sacudir las cadenas del portón del campamento. El centurión pasó entre ellos sin hablar, solo arrastrando su bastón como un verdugo aburrido. Alguien intentó cubrirse con la manta. Error. 2 golpes secos. Luego, silencio. El mensaje estaba claro. A partir de ese día, el cuerpo ya no era suyo. Dormir, respirar, moverse, todo era concedido por Roma y podía ser retirado en cualquier momento. Los pusieron a formar fila con todo el equipo. Sandalias reforzadas, escudo, espada, 2 lanzas, casco, cota de malla, mochila, pala, cuerda y raciones para 3 días. 35 kilos en promedio. El doble del peso para los más nuevos. Si no puedes con eso, menos podrás cargar. Con la gloria, gritó uno de los suboficiales mientras les lanzaba pan seco como si fuesen perros. La marcha comenzó. 16 millas, sin hablar, sin mirar atrás. Las piernas ardían al paso de cada piedra, cada subida. Las llagas en los pies llegaron antes del mediodía. El sol después, pero el dolor, ese nunca se fue. Durante el trayecto, vieron los restos de un campamento anterior. Cenizas, manchas oscuras sobre la tierra, clavos oxidados. Allí se habían entrenado otros antes que ellos. Algunos quizás ahora descansaban bajo mármol en alguna ciudad, pero la mayoría estaría enterrada en trincheras sin nombre. El centurión les dijo que si lograban sobrevivir 3 meses, tendrían derecho a una marca, no una paga, una marca. Un tatuaje ardiente con el número de su legión grabado en el brazo. Un número para los archivos de Roma. Un número por si sus cuerpos tenían que ser identificados o quemados. La jornada no terminaba con la marcha. Apenas llegaban, iniciaba el entrenamiento físico. Correr con armadura, levantar pesos con sogas húmedas, empujar troncos bajo gritos, formar líneas de testudo una y otra vez hasta que los músculos se agarrotaban. Los veteranos los observaban desde lejos, fumando algo que no reconocieron. Uno de ellos, sin una oreja, sonrió y dijo: «En 2 semanas dejarán de soñar. Los sueños son para civiles». Y no mentía. La segunda noche ya nadie dormía. Los ronquidos fueron reemplazados por lamentos sordos. Algunos rezaban a dioses que ni siquiera eran romanos. Otros simplemente apretaban los dientes y lloraban. Hacia adentro. El castigo por debilidad era simple. Bastonazos. 30 si fallaban una orden. 100 si cuestionaban al centurión. Uno de ellos intentó escapar. No llegó lejos. Lo ataron a un poste y los mismos compañeros tuvieron que golpearlo, por turno como muestra de obediencia. Cuando terminó su parte, notó que sus manos temblaban. No por miedo, por la duda. ¿Quién era él ahora? El entrenamiento técnico comenzó al 4.º día. Espada de madera, escudo real. Pero la madera no perdona. Rompe huesos, raja piel. Les hicieron luchar 1 contra 1, sin guantes, sin límite de tiempo. Solo había una regla. El que cayera debía levantarse en 5 segundos o sería arrastrado. Uno cayó, no se levantó. Lo arrastraron por el barro hasta que la cara ya no era reconocible. Aprendieron que el orgullo no tiene lugar en la legión, solo la disciplina. Luego vinieron las pruebas mentales, días enteros en silencio, sin hablar ni un susurro. El que lo hacía era obligado a enterrar estacas durante horas, sin comida. Algunos decían que era para fortalecer la mente. Él creía que era para romperla, para asegurarse de que, cuando llegara la hora de recibir una orden ilógica o cruel, nadie dudara, solo obedeciera, porque en Roma el peor crimen no era fallar, era pensar. Cada noche, antes de dormir,
les hacían repetir un juramento. Prometo no temer, no retroceder, no cuestionar. Mi vida pertenece a Roma, mi muerte también. Algunos lo decían mecánicamente, otros con rabia. Él lo decía con la voz cortada, porque no sabía si aún creía en algo, pero debía fingir, porque los ojos del centurión estaban en todas partes, incluso cuando se apagaban las antorchas. Hubo un momento, una noche particularmente fría, en que uno de ellos habló mientras dormía. Soñaba con su madre. Fue suficiente. Lo sacaron al amanecer. Nadie supo más de él. Solo encontraron su litera vacía, perfectamente doblada, como si nunca hubiese existido. Roma no perdonaba el pasado, ni los sentimientos, ni el nombre de su madre. Y aún faltaban 2 semanas para la simulación de batalla, la prueba definitiva. Pero eso fue lo que realmente los quebró. No sabían qué significaba simulación de batalla hasta que el sol se ocultó detrás del campamento y comenzaron a traer cuerpos falsos, armaduras vacías, estructuras de madera con forma humana y antorchas por todas partes. Pero nadie les explicó nada. Solo los alinearon en filas de 6, les entregaron espadas de entrenamiento, más pesadas que las reales, y les gritaron una orden: avanzar, a ciegas, sin preguntas, sin estrategia. La niebla artificial cubría el campo. Todo era gritos, golpes, siluetas moviéndose. El objetivo era simple: sobrevivir 30 minutos sin romper la formación. Pero no era un juego. Las estacas estaban apuntadas. Las armas, aunque de madera, eran letales si se usaban con furia. Uno de los suyos perdió 3 dientes. Otro se dislocó el hombro. Pero ninguno se atrevió a caer, porque sabían lo que pasaba. Con los que caían, el barro tragaba su nombre y el centurión hacía silencio. Como si no valiera la pena mencionarlos, después de aquella noche, entendieron que el entrenamiento romano no buscaba enseñarles a matar. Eso venía después. Primero quería enseñarles a no huir, a ver a su amigo herido y seguir caminando, a escuchar su propio hueso crujir y no gritar, a estar tan acostumbrados al caos que, cuando la guerra verdadera llegara, no lo notaran. Las mañanas siguientes fueron iguales, o peores. El centurión los despertaba con una frase que se quedó grabada como hierro en el pecho: si sangras, hoy sangrarás menos mañana. A veces, en medio del entrenamiento, alguien colapsaba. Calambres, golpes de calor, vómito. No había médicos, solo un balde con agua. Si se levantaban después de mojarse la cara, podían continuar. Si no, quedaban atrás. Y los de atrás no eran recordados. Empezaron a enseñarles a construir fortificaciones. No porque fueran ingenieros, sino porque un legionario debía ser también obrero, arquitecto, carpintero y a veces verdugo. Cavaban zanjas, levantaban empalizadas, construían torres con sus propias manos. Y todo eso, bajo el peso de la armadura, con el estómago vacío. Uno de los días, mientras abría una trinchera, encontró una costilla humana. Nadie dijo nada, solo la empujaron de nuevo bajo tierra. A los 10 días, sus voces ya no tenían tono. Su piel olía a cuero y sal. El sudor era constante, los labios partidos, pero el cuerpo empezaba a obedecer, como si, poco a poco, se resignara a ser una herramienta. Lo notaban al caminar. Ya no pensaban en el peso, solo seguían al de enfrente. Mecanismo, rutina, muerte emocional. Les dieron por fin los nombres de sus centurias. Él quedó bajo el mando de Decio Barro, un veterano de Germania que tenía la mitad de la cara cruzada por una cicatriz. Nunca sonreía, nunca gritaba. Solo hablaba cuando alguien moría o cuando quería que alguien muriera. Les dijo una frase al asignarlos: si aún recuerdas tu nombre, no estás listo. Los nombres no sobreviven en el campo de batalla. En la segunda semana, los enfrentaron a los escudos pesados. Cada uno debía practicar el scutum contra scutum, una prueba para medir si eran capaces de resistir el impacto de otro hombre, cargando contra ellos con fuerza total. No podían esquivar, solo aguantar. 1, 2, 3 veces por día, durante horas. Las muñecas crujían, las costillas se quejaban.
Pero nadie se detenía, porque detrás de cada golpe no solo había madera, había una advertencia. Si no soportaban a su hermano de entrenamiento, ¿cómo soportarían al enemigo? Por las noches, cuando el silencio regresaba, empezaban los pensamientos, pequeños al principio, una voz que susurraba, ¿y si abandono? Luego más fuerte, ¿y si Roma no vale esto? Pero el miedo no era a la muerte, era a fallar, a que todos los golpes, todas las lágrimas, toda esa degradación no significaran nada, porque si después de todo eso no servían para luchar, entonces, ¿para qué habían sido forjados? Un día, mientras comían, si a eso se le puede llamar comida, uno de los más jóvenes rompió a llorar, no por dolor, por rabia. No nos entrenan para pelear, nos entrenan para olvidar quiénes somos, dijo. Todos lo escucharon. Nadie dijo nada. Pero esa noche, su litera estaba vacía, y nadie volvió a hablar de él. Al final de la segunda semana, llegó una nueva orden. El entrenamiento pasaría a ser nocturno, sin aviso, sin horarios. Porque el enemigo tampoco respeta el reloj, dijo el centurión. Así comenzó una nueva tortura, el sobresalto constante. Dormían 1 hora, tal vez 2 antes de que les gritaran que debían formar filas en la oscuridad. A veces era una falsa alarma, otras una nueva prueba. Correr a campo abierto, escalar muros embarrados, luchar cuerpo a cuerpo mientras sus ojos apenas se abrían. Ya no sabían en qué día vivían. La luz y la sombra se mezclaban. El tiempo era una broma cruel. Lo único que sabían con certeza era que, si sobrevivían 1 semana más, les permitirían mirar a los ojos a un legionario real. No hablar con él, solo mirarlo, como quien mira al futuro o al abismo. Y aún así nadie se rendía, porque rendirse no era una opción, ni siquiera sabían cómo hacerlo. Fue en la 3ª semana cuando comenzaron a separarnos, los más fuertes por un lado, los más rápidos por otro. Algunos fueron enviados a entrenamientos especializados, arqueros, exploradores, incluso futuros instructores, si sobrevivían lo suficiente. Pero la mayoría quedamos en lo que llamaban la forja final, un lugar sin nombre, sin mapas, más allá del campamento. Apenas llegamos, entendimos por qué le decían así. El terreno era árido, seco, cubierto de ceniza. Sin árboles, sin sombra, sin agua. Solo un calor que parecía venir del mismo suelo, como si estuviera maldito. Allí no había órdenes claras, ni centuriones visibles, solo tareas, una tras otra. Construir, destruir, arrastrar, pelear, repetir, sin explicaciones, sin descanso. Como si ya no fuéramos humanos, como si Roma quisiera borrar nuestra voluntad antes de devolvernos el escudo. El primer día en la forja final nos dieron piedras enormes, no para arrojarlas ni para construir, solo para cargar en la espalda mientras corríamos colina arriba, una y otra vez. Cada vez que alguien soltaba su piedra, todos debíamos repetir la subida. Y eso generó algo nuevo, odio, no al enemigo, al compañero débil. Roma sabía eso. Quería que aprendiéramos a empujar a los lentos, a no esperar al herido, a entender que en la guerra, el que tropieza condena a todos. Por la noche el castigo era distinto. Nos ataban los brazos a troncos cruzados y debíamos mantenernos de pie sin movernos, mientras los insectos, el frío, los calambres intentaban doblegarnos. Si uno caía, los demás recibían latigazos. Así se forjaba el vínculo entre legionarios, no con palabras, con dolor compartido, con rabia sincronizada. Uno de nosotros, Marco, un campesino de Hispania, se quebró. No físicamente, mentalmente. Empezó a hablar solo, a pedir perdón a su madre, a decir que el sol le hablaba. Lo encerraron en un hoyo. 2 días después volvió, pero ya no era el mismo. Caminaba en silencio, hacía todo sin mirar a nadie. Cuando nos dieron espadas reales por primera vez, fue él quien derribó a su oponente con un solo golpe, como si romperse le hubiera dado una nueva fuerza. La espada romana, el gladius, no era elegante ni brillante,
Era corta, pesada, cruel, diseñada no para duelos, sino para matar rápido y seguir. Nos enseñaron a usarla no con rabia, sino con precisión. La furia te mata, el cálculo te salva, repetía el instructor. Practicábamos con muñecos de paja y placas metálicas en el pecho. Si no clavabas en el ángulo correcto, la hoja rebotaba. Si clavabas bien, el metal chirriaba. Ese sonido se volvió parte de nuestras pesadillas y de nuestra motivación. Luego vino el entrenamiento con escudo y espada juntos. El gladius mata, pero el scutum te mantiene vivo. Debíamos movernos como uno solo, un bloque. La verdadera dificultad, confiar en el de al lado, cubrirlo, cubrirte, coordinar cada paso, cada golpe, cada defensa. Si uno rompía la formación, todos eran castigados. Si alguien retrocedía, toda la fila debía volver al principio. La sincronía se volvió religión. Respirábamos al mismo ritmo, comíamos juntos, sudábamos juntos, sangrábamos juntos. Cuando uno lloraba, todos miraban al frente. Cuando uno gritaba, nadie respondía. No había espacio para debilidad. Roma no quería soldados con sentimientos. Quería bestias entrenadas, autómatas con el corazón enterrado bajo la disciplina. En la quinta semana nos enfrentaron a un enemigo real. No bárbaros ni enemigos de la República, otros reclutas. De mí, otro campamento, como nosotros. Nos dijeron que eran desertores, traidores. No sabíamos si era verdad, pero debíamos luchar como si nuestras vidas dependieran de ello. Y lo hicimos, no por odio, por miedo, porque sabíamos que si no golpeábamos con todo, ellos sí lo harían. Vi por primera vez sangre verdadera en los ojos de un compañero. No sangre derramada, sangre en la mirada, como si algo se hubiera roto dentro de él. No volvió a hablar, solo obedecía, una sombra más. Pero no todo era lucha. También aprendimos señales con banderas, el código, de los cuernos de guerra, cómo interpretar órdenes sin palabras. Porque en la batalla el sonido es enemigo, el grito confunde, la música guía, el silencio mata. Cuando marchábamos a una práctica de batalla simulada, lo hacíamos sin emitir un solo sonido. 100 hombres avanzando como una sola bestia muda. Era aterrador. Incluso para nosotros, la disciplina se convirtió en poder. Si un centurión alzaba 2 dedos, todos parábamos. Si giraba el cuerpo, cambiábamos dirección, como marionetas entrenadas para no cuestionar. Quizás lo éramos, pero funcionaba, porque la precisión salvaba más que la fuerza. Entonces llegó la última prueba antes de la ceremonia de aceptación, una marcha forzada. 80 kilómetros armados cargando todo el equipo sin descanso en terreno hostil. El que se caía era abandonado. El que llegaba entraba oficialmente en la legión. La llamaban la caminata del silencio. En el camino vi hombres vomitar sangre, orinarse encima, llorar mientras caminaban, pero nadie se detenía, porque al final había algo más que una insignia, había una nueva identidad, el nombre de legionario romano. Al llegar al campamento tras la caminata del silencio, nadie hablaba. No era agotamiento, era respeto. Habíamos cruzado un umbral que nos separaba para siempre de quienes éramos antes. En ese instante, nos entregaron por fin la armadura completa. El casco de hierro, la coraza segmentada, las grebas y el escudo que llevaríamos a todas partes. Cada pieza era una promesa de muerte y gloria. Pero la verdadera prueba no era la armadura, ni el equipo, ni siquiera el combate. Era la mente. Porque un legionario romano debía aprender a dejar atrás la individualidad, el miedo, el dolor. Nos enseñaron a escuchar solo las órdenes, a acallar toda duda, a no sentir compasión ni temor. El corazón debía ser de acero, igual que nuestro equipo. Recuerdo claramente aquella primera formación tras recibir la armadura. El centurión Decio Barro nos miró con ojos sin piedad y dijo: «Hoy no son hombres, son Roma». Y algo en su voz hizo que todos entendiéramos que no había vuelta atrás. Desde entonces, cada día era una lucha no solo contra el enemigo,
sino contra nosotros mismos, contra el cansancio, contra un dolor que parecía infinito, contra la soledad oculta tras la mirada de los compañeros. Porque la guerra era eso. La batalla más dura no se libraba en el campo, sino en la mente. Ahora, después de todo, puedo decir que el entrenamiento de un legionario romano no era para los que buscan gloria fácil o fama pasajera. Era para quienes podían dejar la humanidad a un lado y convertirse en la máquina perfecta de guerra. Roma no solo fabricaba soldados, fabricaba leyendas. Y aquí estamos, siglos después, hablando de ese ritual de fuego y acero, preguntándonos cómo pudo un hombre soportar tanto, cómo nació un ejército tan temible de tanta disciplina y sacrificio. La respuesta está en ese entrenamiento diario que pocos conocen y que transformaba campesinos, esclavos y jóvenes temerosos en la fuerza implacable que el mundo jamás olvidó. Así que la próxima vez que pienses en un legionario romano, recuerda que detrás de cada escudo y cada espada había un hombre que sobrevivió a un infierno mucho peor que la batalla, el entrenamiento.